Ok, Javerín, Javerot, la clase de hoy, como pueden ver en pantalla, esta es la lección 5. Vamos a ver las preposiciones en hebreo, ¿ya? Así que sin más preámbulos, iniciemos. Dice, tipos de preposiciones. Dice, las preposiciones hebreas pueden clasificarse en varias maneras y cada una de ellas pueden adoptar formas diversas que la incluyan en una u otra categoría, ¿ya? Dice, hay preposiciones independientes, ¿ya? O sea, forman palabras independientes o se unen a su objeto con un maquef. Recuerden que el maquef es esa linita, ¿cierto? De forma horizontal, ya como un guión alto, ¿cierto? Que es de origen bíblico, con funciones casi idénticas al guión español. Dice, dos, inseparables. Voy a bajar aquí esto acá para poder leer mejor. Ahí está. Inseparables. ¿Ya? Dice, ¿No se escucha? No se escucha. ¿ahora me escuchan? Ahora Ahora sí. sí. Ah, ya, disculpen. No sé, había pasado mutear el micrófono. ¿Lo anterior se escuchó? Sí, Sí, inseparables sí. no, solamente el título. Denme un momentito, denme 2 minutitos. Ok, ¿se escucha? Sí, Ok, continuamos entonces. Entonces, también hay preposiciones inseparables, ¿ya? Funcionan como prefijos que se unen a sus objetos, ¿ya? Ejemplo, tenemos la preposición min, ¿ya? Y que se traduce como desde. Puede ser esta independiente como min, ¿cierto? 4 dice inseparable, transformándose de mi, ¿ya? Que se convierte en me en ciertos casos o viceversa. Además, min también puede usarse para comparar. Por ejemplo, tenemos ahí Havait, Gadol, Min, Ha, Hel, ¿ya? Lo que se traduce literalmente, la casa es más grande que la tienda de campaña, ¿ya? O sea, esa sería una traducción al español, pero literalmente, mejor dicho, sería la casa grande desde la tienda de campaña. Si hacemos una traducción literal, ¿ya? Pero obviamente que en español lo vamos a traducir así, ¿ya? Vamos a traducir, la casa es más grande que la tienda de campaña. Perdón. Dice construir, para construir superlativos, ¿ya? Sirve también la preposición min, como por ejemplo, Shmuel Hagadol min ha anashim, ¿ya? Lo que se traduce, Samuel es el más grande de los hombres. Literalmente, Samuel, el grande de los hombres, ¿ya?
Obviamente que esa sería una traducción literal, pero obviamente vamos a traducir Samuel es el más grande de los hombres. C, para también el min sirve para indicar que forma parte de algo. Ejemplo. Por ejemplo, mi perí. Perí es fruta y puede, perdón, querer decir, según el contexto, algo de fruta o parte de la fruta. Número 4 dice aquí, existen también preposiciones compuestas, ¿cierto? Formada por dos palabras, ¿ya? O sea, en este caso, una preposición más un sustantivo o dos preposiciones. Por ejemplo, aldabar, ¿cierto? Aldabar, lo que se traduce como por causa de, literalmente, por cosa de. O también tenemos la combinación de min, al, que se vierte a meal, ¿cierto? O sea, desde arriba. Esos serían algunos ejemplos como para hacer una introducción de esta preposición. Dice, también existen pronominales, ¿ya? Cuando a la preposición se le añade un sufijo pronominal, esto es un pronombre. Posesivas, que van unidas a yes o ein. O sea, yes, tener, o ein, no tener. O para indicar pasado, hayá, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de esto. Dice ahí, yo tengo, decimos yesli, ¿cierto? Yo tengo yesli. Yo no tengo, se dice enli, ¿cierto? Tuve hayali, no tuve lo hayali. ¿Ya? Yo te tuve, te mantuve, te tuve y te mantengo, te tengo. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio. Sigamos. More, Dígame. ¿por qué en Haye la A va debajo de la Yud? Que se pronuncia, debería ir debajo de la Hat. No te escucho bien. A ver, espera un poquito. ¿Ahora me escucha bien? Ahora le escucho un poco mejor. Ya. ¿Por qué en Haya, donde dice para indicar pasado, dice Haya, ¿Sí? en hebreo, la A va debajo de la Yud, cuando se supone que debería ir debajo de la G, de la Ja, G? De la Hei. ¿Eh? Sí, porque tenemos Ja, ¿cierto? Que tenemos la Hei con la Kamatz y después Ya, que es la Yud, Kamatz y una Hei al final. Así se escribe. Ya. No, y que, como usted me había enseñado, que se pronuncia al final, cuando hay una Hei, la A se pronuncia la A primero y después la Hei. No, Pero cuando aquí, hay una Hei al final, lo que yo le he enseñado de que ahí se acentúa en la última sílaba. Por eso vamos a pronunciar Hayá. ya. ¿Ya? Entonces, sigamos. Preposiciones inseparables. Esto es lo que nos interesa en esta clase de hoy, ¿ya? Porque las preposiciones inseparables, las que más se usan en el texto bíblico, ¿cierto? Son las siguientes. Miren. Esa que tenemos ahí, ¿cierto? Esa kaf, ¿ya? Es una letra kaf con un puntito de aguesh, ¿cierto? Y abajo tiene una vocal shba. Esa se va a pronunciar como que. Y esto, en base al contexto, ¿ya? Se puede traducir como, según, conforme a o de acuerdo a, ¿ya? También tenemos la preposición le. Con la puerta. No, es que no, pues si no. Disculpen, Disculpen, Natsari, Eliezer, Ramer, Tina tienen su micrófono abierto. Ok, sigamos entonces. Bueno, tuve que silenciarlo a todos porque ya les dije que
Mientras hiciéramos la clase tenían que estar con los micrófonos en mute. Sigamos. Ok. Tenemos la preposición le, como les dije anteriormente, que es una lamet, y debajo de la lamet tenemos esos dos puntitos que es un shba. Y esta, en base al contexto, se puede traducir como a, para o de. ¿Ya? También tenemos la preposición be, ¿ya? Que es una bet con un puntito de aquella al medio, y debajo de la bet tenemos otro shba. Y esta se pronuncia be, ¿ya? Y en base al contexto puede traducirse como en, por o con. ¿Ya? Sigamos. Dice, que me voy a bajar esta cosita de la herramienta aquí que me... Ahí sí. Dice, existen ciertas reglas de las preposiciones inseparables, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esas reglas. Dice, primera regla, cuando la preposición se le prefija a una palabra que no inicia con shba, o sea, con los dos puntitos que cuelgan debajo de las consonantes, la preposición irá acompañada de un shba, ¿ya? Veamos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos la preposición le, ¿cierto? Acompañado de un nombre. Voy a habilitar el micrófono para que ustedes puedan participar de la clase, porque me gusta que la clase sea interactiva. Dejen un momento. Ya. Ok. No sé si pueden activar sus micrófonos. Sí. Ya, ahora sí. Listo. Ok. Ahí dice. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Ahí dice Abraham. el Abraham. 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 Le, Muy bien. Dice Para le Abraham. Abraham. Le Abraham. ¿Ya? Le Abraham. Muy bien. Entonces, eso, en base al contexto, ustedes lo pueden traducir como a Abraham, para Abraham, de Abraham. ¿Ya? Esas pueden ser sus posibles traducciones y eso se va a hacer en base al contexto. Por ejemplo, tenemos la preposición que, ¿cierto? Ahí tenemos la preposición que, ¿cierto? Que va apegadito a otra palabra. ¿Quién puede leer eso? Kenabi. 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 Muy bien. Kenabi. Exactamente. Entonces, eso, Kenabi, esa palabrita, se puede traducir en base al contexto como un profeta, según un profeta, de acuerdo a un profeta o conforme a un profeta. El contexto nos va a decir cuál va a ser la traducción. ¿Ya? Sigamos. Ahí tenemos otra palabra. ¿Quién la puede leer? Kebait. Bevait. Muy bien. Bevait. Bebait. Bevait. Bebait. Eso en base al contexto se puede traducir como en una casa, con una casa o por una casa. ¿Ya? Otro ejemplo con la preposición le. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? De la vil. Le David. Le David. Muy bien. De la vil. Y eso lo podemos traducir en base al contexto como a David, para David o de David. ¿Ya? Sigamos. Ahora con otro ejemplo con la preposición be. ¿Qué dice ahí? ¿Quién puede leer eso? Bemacom. Bemacom. Bemacom, muy bien. Bemacom. Y eso se puede traducir en base al contexto en un sitio, con un sitio o por un sitio. O lugar también, porque Macom se puede traducir como lugar o sitio. ¿Ya? Y ahí tenemos otro ejemplo
con la preposición le, ¿qué dice ahí? Lejeikal. Lejeikal. Lejeijal. Muy bien. Lejeijal. Le, en realidad la pronunciación correcta es lejejal, porque tenemos una sere yud que se pronuncia como una e. ¿Ya? Lejejal. Entonces, eso en base al contexto, lo podemos traducir como a un templo, para un templo o de un templo. ¿Ya? O también puede, jejal se puede traducir como palacio. ¿Ya? Palacio o templo. ¿Quedó claro? Sí, Sí. sí. Muy bien. Sí, la preposición no forma parte de la palabra, solamente que si no lleva a Sheva en la primera palabra, el preposición se le puede poner Sheva, right? Es correcto. En este caso, estas preposiciones, en base a la regla, como que dice ahí, cuando la preposición se le prefija una palabra que no inicia con shba, o sea, las palabras que vemos acá no inician con shba. La Bait no tiene shba, David no tiene shba, La B, la Macom M, la G. no tiene shba, la Het no tiene shba. Por lo tanto, según esta regla nos dice que la preposición será, Con shba. en este caso, puede ser una B, una le, una B, pero debajo de la preposición va a haber una vocal shba. ¿Ya? Vale. Esa es la regla. O sea, si llevara un sheba, la primera letra no correspondería ponerle, porque los dos sheba juntos siempre se pronuncia el que sigue. Claro, por ejemplo, si aquí hubiera un shba, ya cambiaría la preposición. Correcto. Ya no sería B. Ya. Lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Segunda regla. Esta segunda regla dice lo siguiente. Dice así. Delante de una palabra que inicia con shba, miren, ahora la palabra inicia con shba. La preposición llevará hirit, o sea, va a llevar un puntito. Y ese puntito, ¿a qué vocal equivale? ¿Se acuerdan? A la I. La I. A la I, muy bien, A la I. excelente. Entonces, veamos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Lichuel. Miren, aquí me comí una letra. Me comí una mem. ¿Ya? Claro. Me comí una mem por si acaso, ¿ya? Pero ahí lo vamos a arreglar en el PDF. Lishmuel sería entonces. Lishmuel. 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 Eso se puede traducir a Samuel, para Samuel o de Samuel. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Biskenin. Biskenim, muy bien. Biskenim, ¿ya? Recuerden que, ¿por qué no se pronuncia el shba debajo de la zain? Porque recuerden la regla, ¿se acuerdan la regla que dice que el shba en medio de dos vocales? No suena. No se pronuncia. Claro. No suena. Entonces, eso se puede traducir en base al contexto en unos ancianos, con unos ancianos o por unos ancianos. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Kim Kim Lahim. Lahim, muy bien. Kim Lahim. Correcto. Kim Lahim. Kim. Debajo de la haf hay una C, una hirit y al final una mem. Entonces, eso, Kim Lahim, ya en base al contexto se puede traducir como unos reyes, según unos reyes, conforme a unos reyes o de acuerdo con unos reyes. ¿Ya? Sigamos. Mira, la tercera regla dice así. Delante de una palabra que inicie con una yud y shba, la preposición llevará hirit, o sea, el puntito que equivale a una vocal i.
y desaparece el shba de la yud. ¿Ya? Ojo con eso. Repito. Delante de una palabra que inicia con yud y shba, la preposición llevará hirit y desaparece el shba de la yud. ¿Cómo es eso? Veamos ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos un nombre muy conocido por ustedes, ya que se translitera al español como Judá. ¿Ya? En hebreo decimos Yehudá. ¿Ya? Yehudá. Y si le agregamos la preposición, en este caso la preposición que, ¿cierto? La regla nos dice que la preposición llevará una hirit, ¿cierto? Y desaparece el shba debajo de la yud. Por lo tanto, vamos a pronunciar como Kihudá. Pasa a ser una I. Claro, Kihudá. Pasa a ser una hirit. Una shiri. ¿Ya? Y Kihudá se va a traducir como Yehudá, según Yehudá, conforme a Yehudá o de acuerdo con Yehudá, o Judá, si se quiere usar la transliteración al español. ¿Ya? Yo soy de la idea de los nombres hebreos transliterarlos de forma fonética, ¿ya? Más que nada. Sigamos. Ahí tenemos la palabra Yesod. ¿Ya? Yesod. Conocimiento. Ahí vamos a ver. Y Yesod, ¿cierto? Si le queremos agregar una preposición, en este caso la preposición be, ¿ya? La regla nos dice que si empieza con yud, la palabra ishba, se le agregará una hirit a la preposición y desaparece el shba de la yud. Por lo tanto, vamos a pronunciar como bisot. ¿Ya? Bisot. Y esto se traduce como en un fundamento, con un fundamento o por un fundamento, ya que yesod significa fundamento. ¿Ya? Sigamos. Esa palabra es conocida por ustedes, ¿ya? Ahí dice Jerusalén, ¿eh? Lo que se traslada al español como Jerusalén. Jerusalén, ¿ya? Si a Jerusalén le queremos agregar una preposición, ¿cierto? En este caso la preposición le. La regla nos dice que se le agregará a la preposición nahirit y desaparece el shba de la yud. Por lo tanto, vamos a pronunciar como Lirushalayim. ¿ya? Y Profesor, disculpe, una pregunta. dígame. ¿Aló? Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Rashid, su alumno, y tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que en la Dígame. palabra, como usted está diciendo, si no me equivoco, está diciendo que la preposición se pone una vid en la job, es el cheva. Estoy dándome cuenta que acá dice Bishop, entonces no se ha corrido el cheva de la job para las, si no me equivoco, esta letra las sabe. Miren, es que lo que mira, tienes buen ojo, ¿ah? Lo que pasa es que ese shba debajo de la Samer no debiera estar ahí. No ¿Ya? debería. No debería estar Ah. ahí. Fue un error de mi parte al digitar. Ah, ya. Por Muchísimas si gracias. acaso. De No buen se ha ojo, corrido. sí, lo que pasa es que se me ocurrió seguramente, no sé, al tratar de sacarlo se me ocurrió. A veces me pasa cuando traspaso la información de Word al PPT, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Lo que hay que saber es que ese va debajo de la SAMEC no va, ¿ya? Se Ojo vuelve con eso. ir. En la No me había dado preposición. cuenta y él se dio cuenta. Excelente. Sigamos. Estaba con Jerusalén, ¿cierto? Sí. Entonces, Jerusalén se puede traducir en base al contexto como a Jerusalén, para Jerusalén, de Jerusalén.
¿ya? O Jerusalén si se quiere usar la transliteración en español, ¿ya? En este caso, no es la transliteración fonética, porque fonéticamente se dice Jerusalén, ¿ya? Esto sería una transliteración, podríamos decir, lingüística, ¿no? Sigamos. Cuarta regla. Esta cuarta regla nos dice, delante de una vocal compuesta o reducida, ¿cuáles son las vocales compuestas o reducidas? ¿Se acuerdan? ¿Por La qué se le C, llama compuesta o reducida? la cere y la gírica. Sereyot, Todas Yo las, y todas las, Segol, la Hataf. Malagosh. Camas, Hataf, Pataj, Hataf, Jatas, patas, ¿no es cierto? sí. Todas las Hataf son reducidas. Jatef, Segol, Jatef, Exactamente. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se le llaman vocales compuestas? Son dos vocales en una, al escribirla, Muy pero al bien. pronunciarla es una. Excelente, así es, porque está compuesta de dos vocales, pero suena como si fuera una, como dice la Javera. Entonces, delante de una vocal compuesta o reducida, la preposición lleva la vocal corta correspondiente. ¿Cómo es eso? Se preguntarán ustedes. Veamos. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra yo, que en hebreo decimos ani, Ani, ¿cierto? ani. Ani, yo. Ani, Entonces, si queremos agregarle la preposición le, según esta regla, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que Para mí. Va a en este cambiar caso, por una pata. la vocal compuesta reducida, ¿cierto? La vocal corta, que sería la pataj, ¿cierto? Se va como a duplicar debajo de la lamed. Se va a trasladar debajo de la lamed. Esa es la regla. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a decir la ani. La ani. ¿Ya? Que en base al contexto se puede traducir como a mí, para mí o de mí. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Excelente. Sigamos. Por ejemplo, ahí tenemos un nombre, ¿ya? De un profeta de la Biblia, Enos, ¿ya? Que se ha transliterado al español como Enos. Enos, ¿ya? Enos significa hombre, ¿ya? Y si se dan cuenta que debajo de la alef hay una vocal compuesta reducida, ¿ya? Porque está compuesta de dos vocales. Hace gol con la Entonces, chiva. claro. Y si usamos la preposición que, ¿cierto? La regla nos dice que la vocal corta correspondiente de la palabra, en este caso, se va a trasladar a la preposición. Entonces ahí decimos ¿Qué no? que nos. Muy bien. Que nos. ¿Qué ¿Ya? no? Y eso, en base al contexto, se puede traducir como un hombre, según un hombre, conforme a un hombre o de acuerdo a un hombre. Es así de simple es la regla. Disculpe, Dígame. ¿en Aleph se borró el Sheba o se quita el Sí, Sheba? sí, se me borró. Ah, ok, Se me borró al trasladarlo. Ahí debiera haber el Sheba. ¿Ya? Se borró. Porque ese es un tema anterior. Sigamos. Y Enoch es el mismo nombre de Enoch del español, ese Enoch. More. Sí, No. Ok. Este sería Enos, ¿ya? Al español. Enoch en hebreo es Hanoch, Oh, Ujú. ¿ya? Si queremos decir Enoch en hebreo, la palabra original en hebreo es Hanoch. no. Y si queremos decir Enos, es Enosh. ¿Ya? Vale. Ojo con eso. Enoch, Enoch. Ahí no puedo cambiarlo. Dame un segundito. Ahí sí. Ok. Quinta regla dice, delante de los nombres demostrativos, la preposición va acompañada de kamas gadol. ¿Ya? La kamas grande.
algunos ejemplos de pronombres demostrativos. Miren, estos son pronombres demostrativos. Tenemos el pronombre ze, que se traduce como este o este. Sot, esta o esa. Zo, esa, esta o esa. Ele, estos, estas, esos, esas, quienes, aquellos o aquellas. Gem, aquellos. Gen, aquellas. Estos son pronombres demostrativos. Más adelante, en las próximas clases, vamos a ver los pronombres. ¿Ya? Ejemplos. ¿Ya? Miren, el pronombre demostrativo ze, si le queremos poner una preposición, en este caso la preposición que, esta regla nos dice que llevará debajo de la preposición una kamatz, kadol, ¿cierto? Entonces, en base al contexto, nosotros... ¿cómo se debe pronunciar ahí primero con la preposición? Hacer. Kazé, ¿cierto? Acuérdense que la zain suena como el sonido de la abeja. Z, z, ¿ya? Kazé. Entonces, kazé se puede traducir en base al contexto como este, según, este, conforme a este o de acuerdo con este. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Con la preposición le. La sot. La sot. Muy bien. Y la sot se puede traducir en base al contexto como a esta, para esta o de esta. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Baile. Baile. Baila. Bailé. Bailé. ¿Ya? Y eso se traduce en base al contexto en estos o estas, con estos o estas, o por estos o estas. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Ajem. Cajen. Cajem. Ajem. Cajem. Y cajem en base al contexto se puede traducir como aquellos, según aquellos, conforme a aquellos o de acuerdo con aquellos. ¿Ya? Ahí se los marqué en amarillo para que distingan la preposición. Y el pronombre en blanco. ¿Ya? ¿Y qué dice ahí? Caem. Cajen. Ahora es con número al final, ya no es con mem. Cajen. ¿Ya? Y eso es para referirse a alguien de sexo femenino. Entonces, aquí lo traducimos en base al contexto como aquellas, según aquellas, conforme a aquellas o de acuerdo con aquellas. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Digamos, exacta regla, dice, delante de artículo definido. A, la preposición desplaza el artículo, o sea, desplaza la ja, ¿cierto? Y conserva todo lo demás. Ejemplos. Si yo quiero decir, por ejemplo, ahí tenemos la palabra el caballo. ¿Cómo se dice en hebreo ahí? Jesús. 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 Muy bien. Ya, y si le ponemos una preposición, por ejemplo, la preposición be, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Según esta regla dice que la preposición desplaza el artículo, o sea, la hey vuela, se borra, ¿ya? Pero dice que conserva todo lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar con la preposición ahí? Jesús. Basus. 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 Correcto. Muy bien. Entonces, basus lo vamos a traducir en el caballo, con el caballo o por el caballo en base al contexto. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice la nube. ¿Cómo pronunciamos la nube en hebreo? Ke'anan. ¿Ya? Ke'anan. La nube. Estarán escuchando. ¿Ya? Y si le ponemos una preposición a Geanan, pongámosle una preposición que, ¿cómo vamos a pronunciar?
Beanam. Keanan. Keanan. Beanam. Muy bien. Keanan. Entonces, eso se va a traducir en base al contexto, como la nube, según la nube, conforme a la nube o de acuerdo con la nube. ¿Ya? Una pregunta, amor. Entonces solo vamos a poder saberlo en base a la lectura del contexto si tenemos el texto, pero no vamos a saber una forma de cuando está apareciendo ahí, cuando ha sido desplazado el artículo. Hay que saber la Es que Hay raíz que de saberse la las palabra. preposiciones. hay que saberse las preposiciones y hay que saberse Claro. las reglas. Estas reglas que estamos estudiando son para saber eso, que tú vas a saber al tiro cuál será la preposición, ¿cierto? Y cómo se va a traducir, Hablemos tú y yo un momentito. ¿ya? Por ejemplo, por eso la regla dice delante de artículo definido. Tenemos el artículo que en este Quiero caso, que me manden la a ja, apagar el ¿cierto? micrófono para decir. Que puede traducirse el, las, los, las, en base al Sí, contexto. no me escucha. En este caso, como está Puede ser. acompañado de la palabra sus, que es caballo, lo vamos a traducir como el caballo. Y si yo quiero decir, le quiero agregar una preposición, en este caso la B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Que desplaza el artículo, o sea, se va el artículo y conserva todo lo demás. ¿Qué significa eso? Que la pataj del artículo va a quedar debajo de la preposición. ¿Ya? Esa es la regla. Y ese es el En este indicador caso, de que ahí estaba el artículo. claro, o sea, por eso dice conserva todo lo demás. Solamente se va la hey, pero la Se va la pataj consonante, queda, no. Se va la consonante. claro. Y esa pataj queda debajo de la preposición. Esa es la regla, así de simple. Lo mismo ocurre acá. La hey se va y queda la vocal segol. Entonces, la segol va a quedar debajo de la preposición. ¿Se entendió? Sí. ¿Yo? Sí. Sí. ¿Sí o sí? Muy bien. Sí, Si profesor. tienen dudas, pueden volver a ver el video que va a estar disponible en YouTube. Sigamos. Miren, ahí tenemos la preposición de, ¿cierto? Esto es como nota. La preposición de. Esta preposición be se usa para lugares con pronombre propio. ¿Ya? Como por ejemplo, Be Israel. ¿Ya? En Israel. Y tenemos la preposición va. ¿Ya? La preposición va. Esperen un poquito, voy a mutear un poquito. Ok, sigamos. Entonces tenemos la preposición va, ¿ya? Que se usa para lugares en general. ¿Ya? Para lugares en general. Como por ejemplo, babait, en la casa. ¿Ya? Ya. Eso para que quede claro. Otra cosita más que me gustaría agregar. Dice, generalmente va, excepto en el hebreo bíblico o el hebreo clásico, hay algunas excepciones. Va significa en, la, las, los o el. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, tenemos ahí, aquí tenemos esta oración, dice, Ani panui ba leilot, Ani panui ba leilot, ¿ya? En lo que se traduce, estoy disponible en las noches. O sea, hay veces, ¿ya? Hay veces que la preposición va se va a traducir como en las o en la, ¿ya? Eso lo vamos a saber Recuerda el en sustantivo. base al contexto. ¿Ah? Recuerda el sustantivo que vaya. ¿Alguien habló?
Claro, de acuerdo al sustantivo que vaya, si está en Recuerda el singular. sustantivo que vaya, digo. Ani, panui, balaila. Ani, panui, balaila. Estoy disponible en la noche. ¿Ya? O tenemos el caso de babait, en la casa. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Eso ocurre, escuchen, eso ocurre cuando se está frente a un sustantivo determinado que debería de llevar el artículo determinado ja. ¿Ya? Entonces, al combinarse el be, la preposición be, se contrae en va. O sea, en este caso, como lo que vimos delante, desaparece el artículo, ¿cierto? Desaparece el artículo y la vocal, la pataj, pasa debajo de la preposición. Ese pataj debajo de la bet es el que es tomado del artículo ja. ¿Quedó claro? Ya. Sí. ¿Sí? Sí, More. Sí. ¿Llegamos? Preposición de procedencia. Con esto ya vamos terminando. Tenemos la preposición mi, que vimos delante al comienzo, que se traduce como de, ¿ya? En este caso, este es de procedencia. Ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en esta palabra. Dice, ¿quién puede leer eso en hebreo? Mi Colombia. Colombia. Ma, Muy bien. Con acentuación en la última sílaba. ma Colombia. Colombia, ¿cierto? De Colombia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de preposición de procedencia. ¿Ya? También tenemos preposición de pertenencia. Como por ejemplo, la preposición del. ¿Ya? También se traduce No quiero hacer eso porque, claro, como pertenencia. la niña está confundida y dice que se ha dicho, no ha dicho nada. ¿Sí De o no? procedencia. No, es que pasa, como está con el Ejemplo. celular contestando. El hermano de Eduardo. ¿Quién puede leer eso? ¿Quién puede leer eso? Voy a silenciar porque hay mucho ruido externo. Entonces, Shell, ¿ya? Eduardo. A Eduardo. Eduardo. Muy bien. Shell Eduardo. Shell Eduardo. Ah, Shell Eduardo. Shell Eduardo. Muy bien. El hermano de Eduardo. ¿Ya? Así que esta es la clase de hoy día. Las preposiciones, ¿cierto? Fácil y bonito. Se tienen que aprender las reglas nomás. Esas reglas Pero tiene que estar debajo de la que son cama. necesarias para poder comprender todo esto, ¿ya? Así que si tienen dudas, consulta en cuanto a esta clase, la pueden hacer ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ya? No, está muy complicado el grupo ya. ¿Ah? Está muy complicado el grupo ya. Está muy complicado. No entienden Mira, nunca. pero ahí repasando con el PDF que les voy a enviar. Ay, ¿ya? sí. Repasando con ¿Está el libre un PDF. ayudante, profesor? More, habemos 21 y en el grupo habemos 122, imagínense. Sí, es que esa es la realidad. La realidad que hay muchas personas interesadas en aprender hebreo, pero no asisten a las clases. Claro. Así que realmente yo estoy acostumbrado a eso, que de 100 y tantas personas de un grupo asisten 20 y tantas personas. Imagínense que son en el curso anterior de la segunda ronda, habían igual 100 y tantas personas, de las 100 y tantas, 25 estaban activas en las clases, pero los que llegaron, los que perseveraron hasta las últimas clases, al final, adivinen cuántos fueron. 25. 2. 4. Imagínense. Hay 4 una, personas perseveraron hasta la última clase, hasta la lección 25. hay una ley que no falla, More, que se llama ley de Pareto. La ley de Pareto no falla. Claro. Profesor, Pero ¿va a mandar siempre el PDF? Así que va a depender de ustedes, solamente de ustedes, perseverar y seguir aprendiendo. ¿Ah? Bueno, el Profesor, PDF, profe, el PDF lo va a subir porque habíamos más de 20, eso está claro.
Sí, no, sí. Mientras no baje de 20, las clases van a estar disponibles, ¿ya? En YouTube. YouTube, sí, Las perfecto. grabaciones me refiero. Muchas Los gracias. PDFs, sí, se los tengo que enviar. Así Cuando que, bueno, envía el estimados. PDF, profesor. ¿Ah? Cuando envía el PDF. Entre hoy o mañana, ¿ya? Gracias. Ya. Profesor, Sí. disculpe. Dígame. Yo quería preguntar, usted dijo que nos iba a evaluar. ¿Nos va a evaluar hasta el próximo domingo o No, después de eso? mire, va a haber un examen de este domingo al otro, ¿ya? Pero va a ser un examen que es un examen online, o sea, no online, sino, o sea, van a hacerlo online ustedes, ¿cierto? Es un examen que yo voy a enviarle a cada uno de ustedes con un link, y es una prueba como una prueba online, donde ustedes van a tener ciertas preguntas con desarrollo, algunas con elegir alternativas, ¿no es cierto? Y al elegir alternativas, esas respuestas van a tener, no sé, 2 minutos para responder una pregunta o elegir alguna alternativa. Va a ser todo online. Es una herramienta de trabajo que, que me sugirieron para hacer prueba online. Así que va a estar bien entretenida en la clase. ¿Ya? Las vamos a preparar. Primero yo les aviso cuándo va a estar lista, pero lo más probable es que sea de este domingo que viene al otro. ¿Ya? More, No te- ¿hay alguna posibilidad que nos pueda decir qué viene la próxima clase? A la misma hora, domingo. No, ¿qué 21 a 12. viene? ¿Qué viene? ¿La que viene? El domingo. Me refiero a qué tema, ¿Qué contenido? qué Ah, el contenido, contenido. No me acuerdo. A ver, déjenme para ver. saber, por último, para de repente prepararse un poco uno más y hacerle preguntas. Espera un poquito. Imágenes. Déjenme ver aquí en el. A ver, la próxima clase debería tocarnos. Las pronombres personales. Ya. Pronombres. ¿Ya? Profesor Omorep, una última pregunta. Sobre las notas que nos saquemos, ¿nos ayuda para tener algún tipo de certificado o algo? Miren, como estas lecciones son gratuitas, ya no hay certificado. ¿Ya? Las lecciones que son pagadas se dan certificado. Si les interesa tener un certificado de los cursos en hebreo, yo estoy trabajando con el Instituto ISMI, donde se están impartiendo clases en hebreo, pero con certificado, con material PDF, audios, y que si le interesa tener certificado ya de un instituto reconocido, me lo hacen saber, ¿ya? ¿Cómo se llama? Para ¿ISMI? integrarlo las clases son mira, para que tengan una idea, son $20, se hace un pago de $20 mensuales, son como 4 meses que dura la clase, dura el curso, perdón. ¿Ya? Ya. Así para Ya. que tengan una idea. Pero como estas son Profesor, clases gratuitas, no estoy dando certificado, porque todos los cursos con certificado son de pago, ¿ya? Para que tengan presente eso. Pero lo importante es el conocimiento. Eso, exactamente. Así una última que, bueno, me despido. ¿Ah? More, ¿hay algo que yo ¿Alguien le quería quería decir algo? comentar? ¿Sí? ¿Aló? More, hay algo que le quería comentar. Dígame. Por ejemplo, hoy hubo personas que entraron al grupo, pero es muy complicado para ellos estar en el curso porque el wifi donde ellos viven es muy lento, es por ejemplo en Claro. Venezuela. Entonces para ellos sí se les facilita que usted suba la clase a YouTube, porque pues, o sea, la verdad sí se entristecieron porque para ellos es muy pesado poner el Zoom, Claro. porque su wifi es muy lento, no pueden estar en clase. Claro, sí, no, comprendo. Por eso, por lo mismo, estamos subiendo las clases en YouTube. Pero con la condición de que no baje la asistencia bajo los 20 alumnos, ¿ya? Así que va a depender solamente de ustedes de que las clases estén disponibles en YouTube, ¿ya? Bueno, me despido. Laila Toble Kulam, nos vemos. Laila Top, Shalom. De Chile. Gracias. Gulam. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Gulam.